Hola, bienvenidos a mi canal Transforma tu vida. Espero que te sea de mucha utilidad este video denominado Cómo crear un presupuesto para administrar tus finanzas personales en un 2x3. En este video te quiero explicar cómo hacer un presupuesto de manera sencilla y rápida que te permita manejar de forma eficiente tus finanzas personales. Porque si ganas dinero, debes también saber administrar de manera eficiente el mismo. Administra tu dinero como si de la contabilidad de una empresa se tratara. Sé que al principio puede parecerte un poco complicado, pero te aseguro que cuando pasen los meses me agradecerás el haber elaborado un presupuesto. Es la única manera de controlar de manera eficiente tus finanzas personales. En lo referente a tus gastos, debo decirte que existen muchas apps en el celular que te permiten ayudar a medir estos, así como tus ingresos. Puedes consultar en la Play Store de tu celular, probar varias y ver si satisfacen tus requerimientos, o anotarlos en el recordatorio del celular y luego llevarlos al balance o a la tabla de Excel que manejas, donde puedes determinar todos los ingresos y egresos que tienes. Te recomiendo como mínimo realizar las siguientes tablas. Primero, una tabla de ingresos. Debes sumar todos tus ingresos, salarios, comisiones, rentas, entre otros que recibes mensualmente. Debes registrar la fecha en que entró el ingreso. Debes tener registros independientes para cada cuenta. Ello te permite mantener un histórico de tus ingresos mensuales. Te ayuda a motivarte, pues te permite visualizar estrategias o herramientas que te permitan obtener otras fuentes de ingreso y te permite analizar o realizar un balance anual de cómo van tus ingresos. Segunda tabla que debes realizar, una tabla de egresos. Gastos mensuales en cada mes, como por ejemplo, servicios públicos, canasta familiar, colegios, universidad, gastos de tarjeta de crédito, hipotecarios, recreación, entre otros. También te recomiendo establecer un presupuesto para gastos imprevistos, como seguro contra todo riesgo y obligatorios del automotor, impuesto del vehículo e impuesto predial de inmuebles, declaración de renta, entre otros. Ello teniendo en cuenta que estos pagos debes realizarlos anualmente. También debes establecer la forma cómo vas a planificar tus gastos, identificar los mismos en orden de prioridad, la fecha de pago de cada gasto, lo cual puedes realizar de la manera más detallada que puedas. Ello te permitirá determinar cuánto puedes invertir en gastos de recreación, cuánto puedes gastar mensualmente, por ejemplo, en compra de ropa o ciertos insumos. Te permite determinar si puedes reducir gastos como planes de celular, canales premium, entre otros. Para las personas que tienen inversiones o deudas, deben determinar de manera detallada lo que destinan mensualmente por dicho concepto. Luego de que determines tus ingresos y egresos mensuales, podrás visualizar que habrá meses en que el gasto puede ser mayor por tener que cancelar seguros o impuestos, o sencillamente porque en ese mes gastaste más en gastos de recreación. Finalmente podrás determinar la tercera tabla, que es tu tabla de flujo de efectivo mensual y anual, el cual se determinará a partir de la sumatoria de tus ingresos menos los egresos. Ello te permitirá visualizar que habrá meses en que dicho valor podrá ser superior. Si quieres controlar de forma más detallada tus deudas, te recomiendo que establezcas la forma cómo pagar menos por dicho concepto. Por ello, mi recomendación es que tengas aparte una cuarta tabla denominada de pasivos o deudas, principalmente si se trata de deudas de un monto considerable. Por ello, debes establecer cuánto has pagado y cuánto adeudas actualmente, principalmente si tienes créditos hipotecarios de libre inversión, libranza. Verifica mensualmente la proyección de tu crédito, solicítala al banco. Realiza abonos de capital en caso de que puedas en los primeros años del crédito. Ya te expliqué en otro video que en los primeros años en créditos hipotecarios y de libre inversión por el sistema de amortización francés
casi todo se va a intereses y muy poco a capital, y al finalizar el crédito sucede a la inversa. Así que si quieres ahorrar, debes tratar de abonar a capital en los primeros años del crédito y no al final del mismo. Debes también monitorear los pagos realizados, los faltantes y la forma como puedes pagar menos por dicho concepto. A su vez, establecer la tabla anterior te permitirá determinar cuánto puedes anticipar al pago de deudas, abono a capital, gastos imprevistos, entre otros. También te recomiendo tener aparte para un mayor análisis y control una tabla de activos, inversiones, acciones o fondos. En ella podrás visualizar la fecha en que realizaste la inversión y te permitirá visualizar si la misma te ha generado dividendos o no. Lo puedes monitorear mensual y anualmente o si lo prefieres cada 3 o 6 meses. Pero aquí debes tener claro si tienes metas a mediano y largo plazo, porque si ello es así y se trata de un fondo o de acciones, no debes liquidar el mismo solo porque presenten desvalorizaciones en un mes, pues entiendes que tu meta no es a corto plazo, todo depende de tus intereses. También es recomendable para quienes lo consideren pertinente, por lo menos anualmente, determinar cómo avanzan tus cotizaciones a pensión y determinar si las mismas se ajustan a los descuentos que realiza tu empleador o si eres independiente a los aportes que realizas. Visualizar las semanas cotizadas. Ello te permitirá establecer o tratar de prever, así sea de manera anticipada, los requisitos que requieres para pensionarte y cómo puedes llegar a dicha meta. También te recomiendo que más o menos anualmente calcules cuánto equivale tu patrimonio, que es distinto a tus ingresos, y puedas visualizar si el mismo se incrementa o disminuye y cómo puedes maximizar el mismo. Finalmente, no olvides suscribirte a mi canal para que puedas seguir creciendo. Espero que mi video te sea de mucha utilidad. Por favor, no olvides dejarme tu comentario y sugerirme temas que quieres que analice. Hasta la próxima.